De los pacientes para ver la vía aérea, lo primero que tenemos que ver es si el paciente habla o no. Si un paciente está hablando con ustedes, ¿tendrá obstrucción de la vía aérea? No. ¿Están 100% seguros? No. Podría ser, cuando un paciente les habla, tienen que calificar que ese paciente no esté disfónico. Puede ser que hable, pero el paciente está disfónico, o empieza a presentar agitación, o empieza a presentar uso de músculos accesorios de la respiración. ¿La obstrucción será completa? No. ¿Podrá ser parcial? Sí. Entonces siempre hay que ver si el paciente habla o no. Si un paciente directamente no habla y está inconsciente, ¿la obstrucción será completa? Sí. Entonces, el manejo va a ser distinto para ver si la obstrucción va a ser completa o parcial. ¿Qué más tenemos que hacer? Cuando nosotros vamos a ver el tema de las vías aéreas, siempre se debe aplicar el MES o el PES, que significa mirar, escuchar y sentir. Dentro de esto, ¿qué vamos a mirar? Tienen que mirar signos de agitación. Un paciente que está con la frecuencia respiratoria aumentada, ¿ok? O un paciente que se encuentra con alteración del estado de la conciencia. Un paciente que está inconsciente, ¿habrá tenido algún problema respiratorio? Sí. Además que tienen que fijarse también que ese paciente no haya sufrido hipoxia. ¿Y cómo se van a dar cuenta que ese paciente tiene hipoxia? Porque va a presentar cianosis. ¿Qué es cianosis? Coloración azulada o morada de la piel y de las mucosas. Uso de músculos accesorios de la respiración. ¿Cuáles son los músculos accesorios de la respiración? El accesorio. Escalenos, el diafragma no, escalenos, subcostales. ¿Qué más? El accesorio. Las narinas y ¿cuál más que? Sí sabes, ¿cuál más? El esternocleido. El esternocleido Mastoideo. ¿Ok? Músculos accesorios de la respiración. En este momento ustedes estarán usando los músculos accesorios de la respiración. Sí. ¿Por qué? ¿Quién está con distrés respiratorio? No están utilizando músculos accesorios de la respiración. Ahora, coloquen sus manos en la parte lateral de su tórax. Vamos. Inhalen profundo. ¿Estarán utilizando músculos accesorios de la respiración en este caso? Sí. ¿Pueden sentir cómo su diafragma se expande más, el tórax se expande más de lo normal? Sí. ¿Van a sentir cómo se marca el espacio intercostal? Sí. ¿Van a ver que la fosa nasal de sus compañeros se vuelve mucho más grande? Uso de músculos accesorios de la respiración. A ver, inspiren profundo, vamos. Miren la nariz de sus compañeros cuando van a inspirar. ¿Sus narinas se realizan movimientos? Sí. Entonces, uso de músculos accesorios de la respiración. ¿Qué otra cosa se puede mirar o qué otra cosa se puede ver? Si la tráquea se encuentra centrada o no. Si el paciente ha recibido algún tipo de traumatismo o golpe y tiene una fractura a nivel de la tráquea, ¿podrán ver la desviación? Sí, incluso la van a poder palpar, ¿ok? ¿Qué más? Si existe cuerpos extraños, ya sea a nivel cervical o a nivel de la boca, cosas que ustedes pueden mirar. Entonces, la primera imagen aquí corresponde a cianosis, coloración azulada o morada. ¿De dónde? ¿De qué parte? En este caso justo no se ve la cara del niño, pero está alrededor de la boca, alrededor de la nariz, alrededor de los ojos, en las manos, principalmente en la punta de los dedos y en los pies, igual en la punta de los dedos. Cianosis, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué se llama así? Exactamente, los niños que nacen con tetralogía de Fallot, generalmente cuando están alimentándose o están llorando, tienen crisis de hipoxia, ¿ok? No quiere decir que tengan ¿qué? También, los niños que empiezan a llorar y dejan de un momento de emitir ruido mientras están llorando, se empiezan a presentar cianosis. ¿Qué será la imagen inferior? ¿Ese paciente estará respirando normal? No. ¿Uso de músculos accesorios de la respiración? Sí. Entonces pueden visualizar el uso de músculos accesorios de la respiración. Y en la primera imagen tenemos los movimientos que realiza el diafragma. En la inspiración o inhalación, ¿qué pasa con ese diafragma?
¿Va a subir o va a descender? Cuando respira. Cuando inhalamos. Exactamente, y va a generar un movimiento también de los pulmones y del corazón. Lo contrario va a pasar cuando ustedes exhalan. Se tiene también el movimiento torácico. Cuando ustedes inhalan se da una expansión torácica y cuando exhalan se tiene una retracción torácica, ¿ok? Entonces ya hemos visto la parte de la M, que es mirar. Vamos a pasar a la E, que es escuchar. ¿Qué será importante que ustedes puedan escuchar? La respiración, principalmente si existen ruidos sobreagregados. ¿Qué ruidos sobreagregados conocen? Sibilancias, crepitaciones, ¿cómo que ronquidos también? No. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar estridor. Vamos a escuchar ronquidos, pueden escuchar sibilancias y también la parte de la disfonía de la voz de ese paciente, ¿ok? Y además, ¿pueden escuchar la fuerza con la que ese paciente está exhalando el aire? Sí, ¿ok? Entonces es importante que puedan escuchar esos dos aspectos. Y en la parte de sentir, ¿qué van a sentir? El flujo del aire. Pueden sentir tres cosas. Primero, si van a utilizar un objeto extra, pueden colocar un espejo, su celular o alguna superficie sobre el cual llegue la exhalación del paciente. ¿Y qué va a pasar en ese espejo o en la pantalla? Se va a empañar. ¿El paciente estará respirando? Sí. ¿Qué más van a poder sentir? Van a poder sentir los movimientos de expansión torácica, ¿ok? O los movimientos respiratorios. Y van a poder ver el tema de esfuerzo respiratorio. Si ese paciente está con uso de músculos accesorios de la respiración, ustedes van a palpar. Si esa expansión es notoria e incluso sus dedos pueden entrar al espacio intercostal, ¿estará respirando bien ese paciente? Entonces son las cosas que ustedes pueden ver, que pueden palpar. Y el tema del uso del collarín cervical, que en este caso el collarín cervical nos sirve para ¿qué? Inmovilizar la región cervical y evitar o exacerbar el daño cervical que ha tenido el paciente, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de vía aérea, siempre vamos a hablar de factores que puedan obstruir esta vía aérea. ¿Cuál es la obstrucción más frecuente que existe? Generalmente la base de la lengua. ¿Ok? Los pacientes, por si acaso, no se atragantan con la lengua ni ninguna situación parecida. ¿Qué sucede cuando un paciente está inconsciente o está anestesiado? Existe una relajación de la musculatura del piso de la boca y de la faringe, motivo por el cual esa dilatación va a generar, o esa relajación muscular aumenta el diámetro de las vías aéreas y la lengua cae, ¿ok? No es que la persona se traga la lengua ni situaciones parecidas. Entonces, en este caso, la más frecuente siempre va a ser la base de la lengua. Podemos tener factores que obstruyan la vía aérea como cuerpos extraños. ¿Qué cuerpos extraños pueden obstruir la vía aérea? Alimentos, las secreciones podrán obstruir la vía aérea. Sí. El vómito, secreciones mucosas o secreciones sanguinolentas. ¿Qué más? ¿Qué? Una pelotita. Ok, algunos objetos extraños. Los niños generalmente, ¿qué se tragan? Monedas, botones o juguetes pequeños. Es por eso que los juguetes siempre dice no darle a los niños pequeños. Los niños pequeños van y se lo tragan, ¿ok? Exactamente. Entonces, cuerpos extraños dentro de los cuales se encuentran secreciones del cuerpo y algún objeto que los niños puedan tragarse a las personas. Dentro de cuerpos extraños entra también la parte de ¿qué? De secciones o pedazos óseos secundarios a traumatismo facial, ¿ok? Algún hueso que ha sido lastimado durante algún golpe o algún impacto en la región de la cara puede llegar a vías aéreas. ¿Una pieza dentaria nos podrá generar una obstrucción? Sí. ¿Las placas que utilizan los pacientes? Sí. Entonces, cuerpos extraños. Dentro de estos factores pueden estar también los traumas directos, ya sean traumas faciales, traumas de base de cráneo o traumas a nivel cervical. Y el tema de las alergias. ¿Por qué las alergias?
edema de glotis, una inflamación de las vías aéreas y van a generar un shock anafiláctico, ¿ok? Entonces una respuesta inflamatoria generalizada del paciente. ¿Y será que alguna parte o alguna malformación anatómica nos puede obstruir la vía aérea? Sí, Sí. ¿como cuál? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Entonces, dentro de las malformaciones anatómicas vamos a tener la micrognatia. ¿Qué tiene ese paciente? ¿Qué ven en su cara? ¿Qué no le parece? ¿Qué tiene en la mandíbula? Un desarrollo de las mandíbulas se desarrollan. Tiene una disminución del tamaño de la mandíbula. Esta mandíbula es pequeña a comparación de la mandíbula de los pacientes normales, ¿ok? Entonces, esta mandíbula pequeña dificulta también el paso normal del aire y en algunos casos nos puede provocar una obstrucción de vías aéreas. ¿Quién estaba levantando su mano? Exactamente. Existen síndromes genéticos o malformaciones donde se presentan este tipo de situaciones, ¿ok? ¿Qué será la imagen superior del lado derecho? ¿Cómo? Hiperglotis. Es una macroglosia o un tamaño aumentado de la lengua. No es protrusión. ¿Qué es protrusión? No, ustedes están sacando. Ah, no te he escuchado, perdón. Macroglosia. ¿Ok? Entonces, macroglosia. Si ven esa lengua, ¿te da un tamaño normal? No. Ese paciente generalmente no puede ocluir totalmente la boca. Si ese paciente se recuesta, ¿hacia dónde se va a ir la lengua? No se va a ir hacia atrás. ¿Qué va a hacer? Va a ocupar toda la cavidad bucal, ¿ok? Entonces, generalmente tus pacientes siempre están respirando con la boca abierta, ¿ok? Macroglosia. ¿Qué será el niño de Eva? Denominado también como cuello corto, por ausencia de alguna de las vértebras cervicales o por una fusión de las vértebras. ¿Qué síndrome tiene este niño? Síndrome de Klinefelter, ¿ok? Síndrome de Klinefelter o personas con cuello corto. La imagen que está a su lado, ¿tiene cuello? Uy, no. ¿No? ¿Sí? ¿Sí tiene cuello? En este caso el paciente tiene una fusión de todas las vértebras cervicales, ¿ok? Sí tiene cuello, pero no tiene ese espacio que va a ir aumentando y nosotros tengamos un cuello de tamaño normal o un cuello largo. ¿Es como qué? Sí, por ejemplo, los perros pug no tienen cuello, por si no se dan cuenta. Miren su cara, las orejas y su cara. No tienen cuello, ¿ok? Entonces, síndrome de Klinefelter. ¿Y qué será la imagen que está en este skin? Shrek. ¿Cómo que Shrek? Acromegalia. Es un paciente acromegálico, ¿ok? ¿Qué será acromegalia? ¿Qué más? Exactamente, que va a generar un crecimiento de algunas estructuras óseas, ¿ok? Solamente algunas estructuras o puede ser del cuerpo general. ¿La cara de ese paciente será normal? No. ¿Qué parte tiene un aumento de tamaño? ¿Sus orejas serán normales? Las orejas no son normales, son grandes. La nariz, la parte de los arcos superciliares, ¿qué más? La mandíbula, sus labios, la boca. Y las manos también, los pies, ¿ok? Entonces, acromegalia. Eso se basaron en Shrek. ¿Qué? Justo de ese paciente se basaron para la película de Shrek. Sí. No sé. Es verdad. Te voy a decir que es verdad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a ver una obstrucción de las vías aéreas, ¿cuál es la maniobra que utilizamos? La maniobra del gancho o de barrido, que generalmente es abrir la boca del paciente y visualizar que existe algún objeto en esa boca. El dedo índice se convierte en un gancho y empiezan a revisar cabrillos dentales superiores, inferiores, por debajo de la lengua y en la región de la orofaringe. Siempre tienen que realizar esta maniobra visualizando la cavidad oral del paciente, ¿ok? Otra maniobra accesoria para permeabilizar vías aéreas. Maniobra de Hemlich. Maniobra de Hemlich, ¿ok? Son las dos maniobras accesorias para permeabilizar vías aéreas. Dejemos de lado estas maniobras
existe también el uso de la pinza McGill. Generalmente los otorrinolaringólogos abren la boca de los pacientes y utilizan esta pinza. ¿Qué características tiene esta pinza? Tiene una curvatura que se va a acomodar a la curvatura anatómica de la vía aérea y en la parte de la punta tiene una forma de aro que nos ayuda a sujetar de mejor manera el cuerpo extraño sin lesionar ni estar introduciendo algún objeto que nos pueda aumentar la inflamación que se tiene en las vías aéreas o que nos ayude a empujar por completo el cuerpo extraño. ¿Okay? ¿Qué será la imagen superior? No, no es una intubación. ¿Laringoscopía? Fibrolaringoscopía. Otro estudio para realizar en la fibrolaringoscopía. Es un tubo parecido al tubo luminoso y que tiene una cámara en la punta con la que se realiza una endoscopía. La diferencia está en que se ingresa por las fosas nasales y se va a la vía aérea para visualizar objetos que se encuentran en la vía aérea inferior. ¿Ok? Fibrolaringoscopía. Y cuando hablamos de cuerpos extraños, ¿cuál es el manejo que tenemos con las placas dentales postizas? ¿Se sacan? ¿Se colocan? ¿En todos los casos? ¿En qué casos no van a sacar y en qué casos sí van a sacar? Generalmente cuando hablamos de placas dentales, en este caso completas, ¿por qué qué? Porque tiene todos los dientes y va a tener una sujeción del paladar. En este caso se tiene que colocar la placa postiza del paciente. ¿Por qué? Porque esa placa nos ayuda a sostener todo el paladar y nos va a ayudar a poder ventilar al paciente. ¿Ok? La diferencia está en que si estas placas son incompletas o son parciales, es decir, solamente tiene una pieza dental o tiene dos, se retiran para evitar que esas placas vayan a la vía aérea y se obstruyan. ¿Ok? En este caso, las completas se tienen que volver a colocar en la boca del paciente. Y cuando hablamos de una vía aérea segura, ¿qué es una vía aérea segura? ¿Ya? ¿Celular? Nada, señor celular. Llame. Hablamos de vía aérea segura cuando vamos a tener un tubo por dentro de la vía aérea, ¿ok? Vía aérea segura es cuando se tiene un tubo por dentro de la vía aérea. Entonces hemos visto la parte de las obstrucciones de la vía aérea, ahora vamos a hablar de permeabilización. Doctores, ¿qué maniobras conocen para permeabilizar vías aéreas? ¿Cuántas hay? 3. Generalmente se manejan 3 maniobras. Una se utiliza en pacientes sin sospecha de lesión cervical y 2 se utilizan en pacientes con sospecha de lesión cervical. ¿Cuál se utiliza en pacientes sin sospecha de lesión cervical? La triple maniobra conocida como frente-mentón. ¿Cómo se caracteriza esta maniobra? Por realizar una hiperextensión de las vías aéreas o de la cabeza en este caso. Las otras dos son la triple maniobra modificada. Esta se caracteriza por no tener hipertensión, simplemente apertura de la cavidad oral. Y por último tenemos la tracción mandibular. En este caso se puede realizar simplemente la tracción de la mandíbula o en algunos casos se puede subluxar esa mandíbula. Ok, en prácticas entonces vamos a realizar estas 3 maniobras. ¿Qué? Se van a subluxar, el que se aplacen en el examen vamos a subluxar a la mandíbula. Entonces ya hemos visto vías aéreas y cómo se permeabiliza. Vamos a pasar a la letra B, que es ventilación. Cuando nosotros vamos a hablar de ventilación, vamos a hablar de ¿qué? Siempre de 2 términos, oxigenación y ventilación. ¿Qué es oxigenación? Su proceso fisiológico de intercambio gaseoso. Mario, ¿qué es? Intercambio gaseoso. ¿Qué? Es fisiológico y es el intercambio gaseoso. Ok.
Cuando hablamos de oxigenación, hablamos de un procedimiento, un proceso netamente fisiológico. ¿De qué? De intercambio gaseoso, donde el oxígeno se convierte ¿en qué lugar de los pulmones? Alveolos. En los alveolos pulmonares. ¿Y qué es la ventilación? Entonces, la ventilación es cuando nosotros vamos a brindar aire o el oxígeno medicinal a un paciente, ¿ok? Netamente de forma mecánica, ya sea manual o con el uso de respiradores mecánicos, ¿ok? Simplemente es el paso del aire a la ventilación. ¿Se debe comenzar a ventilar en qué casos? ¿A todos los pacientes los van a ventilar? Pacientes en los que la permeabilización de vías aéreas haya fracasado. Permeabilizan vías aéreas y ese paciente sigue sin respirar, lo comienzan a ventilar. En caso de que la cianosis persista, necesitan ventilar a ese paciente. En casos de hipoxia, ¿con qué signo vital se van a controlar la hipoxia? Con la saturación de oxígeno, ¿ok? Pacientes que están con hipoxia no van a saturar. ¿Sobre debajo de cuánto van a saturar? 85%. En Bolivia o en las zonas altas, a nivel internacional o a nivel del mar, debajo de 85. 95 o 90%, ¿ok? Y van a ventilar también en alteraciones del estado de la conciencia o pacientes que no tengan ni frecuencia respiratoria ni frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué formas de ventilar ustedes conocen? Boca, boca. Antes de decirme qué formas, existen dos grupos. Las que son invasivas y las que son No invasivas. Entonces, vamos a hablar primero de las no invasivas que hemos llevado que han llevado el semestre pasado. No, ustedes no las llevan. Ustedes han llevado conmigo de paso. Todos menos los del doctor Pascual han pasado esta clase. Ya, ok. Entonces, dentro de la ventilación vamos a tener aquellas que son no invasivas. La más común siempre va a ser la respiración boca a boca. La respiración boca a boca va a tener un cambio o una variación dependiendo la edad de la edad del paciente. En una persona adulta, ¿cómo se realiza? Va a ser boca a boca. Esta es la boca de su paciente. Y la boca de ustedes tiene que ir por fuera de la boca de su paciente, generando un cierre hermético. ¿Y la otra mano qué va a hacer? Generalmente tiene que hacer una oclusión o una pinza de las fosas nasales. ¿Cómo se realiza en un recién nacido o en un niño de 2 años? Boca, nariz. Boca, nariz. En este caso van a tapar la nariz y la boca de su pacientito con la boca de ustedes, ¿ok? En la forma sí existen variaciones. ¿Existirá variación en la cantidad de aire que le van a dar a un paciente? Sí. En los adultos es todo el contenido de aire que tienen en los pulmones y en la cavidad oral. En los recién nacidos o niños pequeños simplemente contenido de la boca, ¿ok? ¿Cuál es la complicación de esto? Lesiones. Un barotrauma, generan barotrauma en el paciente, mucho más en un recién nacido. Entonces, ventilación boca a boca. ¿Cuál es la segunda? Ventilación boca, mascarilla, boca, ¿ok? Doctora, una consulta. ¿Y de alguna manera, bueno, un síntoma cuando está haciendo estás insultando, de que está produciendo un sonido o algo? No existe ningún sonido, pero en este caso vas a ver que el paciente va a empezar, si no está utilizando músculos accesorios de la respiración, va a comenzar a utilizar músculos accesorios de la respiración y la cianosis va a aumentar. Porque no existe intercambio gaseoso. Porque ¿dónde mucho que se realiza el intercambio gaseoso? En los alveolos. En el barotrauma, ¿qué órgano se le afecta? Los alveolos generalmente explotan, ¿ok? ¿Qué? En los bebés o las personas adultas, ¿ok? Sí, en este caso necesitas llamar a la ambulancia y tiene que ser intubado ese paciente, ¿ok?
Entonces, la segunda era ventilación, boca, mascarilla. No sé quién me ha puesto respiración, boca, balón, me han puesto mascarilla, bombilla. Yo no sé Bombilla. Por si acaso, ya saben, el segundo, deberían saber eso. ¿Cuál es la otra? Boca, mascarilla, balón. ¿Ok? O conocido también como AMBU, no bambú ni ninguna cosa parecida. AMBU, A-M-B-U, AMBU, ¿ok? Dime. La otra que conocemos es boca, mascarilla, balón, reservorio. Si pueden ver en esa imagen existe un reservorio o una bolsa que generalmente se llena con oxígeno medicinal, ¿ok? Y en la imagen central, ¿qué ventilaciones se utilizan? Boca, mascarilla. Es el ambú, es el ambú. Boca, mascarilla, ambú, pero en este caso tiene el uso de una cánula orofaringia o de una cánula de... ¿Qué? ¿Ok? Esperen. Pero esa no es invasiva. Sí, es invasivo. De arriba se puede hacer, entonces en ese caso será mixta la ventilación. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos ventilando, existen objetos auxiliares para mantener la vía aérea permeable. En este caso tenemos la cánula de Guedel, que estaba en la imagen anterior, y la cánula nasofaringea, conocida también como cánula de Wendt. ¿Ok? Características de la cánula de Guedel. La que tenemos en el laboratorio es transparente o tiene una coloración blanca. Es blanca, ¿ok? Entonces puede ser de plástico blanco o en este caso puede ser transparente. Si ustedes se dan cuenta, existen varios tamaños. ¿Cómo se debería medir esta cantidad? Exactamente. Se debería medir desde la comisura de los labios hasta el gonion o desde la comisura de los labios hasta el lóbulo de la oreja. Entonces siempre tienen que medir el tamaño de estas cánulas, ¿ok? ¿Cómo se va a colocar esta cánula? Invertido. Entonces, la más común o la que es indicada es la que se encuentra acá. Si ustedes ven, la curvatura de la cánula va a tener contacto con la superficie de la lengua, ¿ok? Curvatura con la superficie de la lengua. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al paladar blando, y en el paladar blando gira 180 grados, ¿ok? ¿Se podrá colocar con la curvatura hacia arriba? Sí. En algunos casos sí, no es indicado, pero sí se puede colocar con la curvatura. ¿Qué va a ser lo importante? Que ustedes generen una apertura total de la boca del paciente. ¿Qué va a pasar si esa curvatura choca contra algún diente? ¿Podremos generar alguna fractura o luxación dentaria? Sí. ¿Vamos a poder lastimar el paladar duro? Sí. ¿Pueden lastimar el paladar blando? También. ¿Okay? Entonces es la menos recomendada. Y se puede colocar también de forma lateral. Ingresa de forma lateral, llegas al paladar blando y el giro es 90 grados. ¿Okay? ¿Para qué me sirve esta cánula? La cánula sirve para que la lengua o la musculatura no se Exactamente. Si esta es la lengua de mi paciente, la cánula tiene esta forma, ¿verdad? Tiene esta curvatura. Hemos dicho que ingresa con la curvatura, con la lengua, o sea, rozando el borde superior de la lengua y posteriormente gira y termina de introducir. ¿Esta cánula me permite que la lengua se vaya hasta la parte posterior? No, entonces me ayuda a que la lengua no obstaculice ni obstruya la vía aérea, mantiene la lengua en su posición anatómica. Y la otra que tenemos es la cánula nasofaringea. Lo mismo. ¿Cómo se va a medir esta cánula? Desde la punta de la nariz. Desde la punta de la nariz hasta el gonion, o desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja. ¿Qué características va a tener esta cánula? Que es mucho más delgada, en algunos casos es flexible y no genera ningún tipo de daño a la cavidad oral. En este caso, ¿habrá riesgo de lesionar los dientes? No. ¿De lesionar el paladar? Tampoco. ¿Por qué? Porque ¿por dónde ingresa? Ingresa por las fosas nasales. ¿Okay? No. ¿Y eso no duele? Esa no duele tanto.
Lo que sí, por si acaso, este semestre hacen colocamiento de tapón nasal. No el tapón nasal pequeñito que se pone como clínico, ¿ves? Se van a colocar el tapón nasal. Sí, no sé yo, ya El que no este semestre se colocan, por si acaso les estoy diciendo que tienen que prepararse sonda nasogástrica, tapón nasal, otra vez hacen venoclisis. Y si se portan bien, les vamos a enseñar a sacarse toma de muestra arterial, ¿ok? Solo si se portan bien. ¿Qué práctica más hay invasiva? Sonda vesicada van a colocar en el muñeco, ¿ok? ¿Y qué más? ¿Qué más? No, intubación no podemos hacer. Intubación sí vamos a hacer en los simuladores, ¿ok? La primera práctica de intubación la vamos a hacer en el muñeco que está echado al frente del escritorio. Y al final del semestre vamos a hacer en unos simuladores que acaban de llegar a la universidad. Ok, entonces son simuladores donde está solamente un hemicuerpo, entonces ustedes pueden ver cuál es el movimiento que hace la laringoscopia y hasta dónde tiene que ingresar. Existe en niños y en adultos, ok, pero eso va a ser a finalizar el semestre. En su experiencia laboral, ¿alguna vez ha visto que la sonda Foley lo han insuflado antes de que llegue a la vejiga? Sí, y he visto que han sacado las ondas Foley sin desinsuflar. ¿Qué le va a generar en ese caso? Le va a generar una ruptura de la uretra, muchachos. Le va a generar una ruptura de la uretra. ¿Y qué va a tener que hacer ese paciente? Tiene que entrar a quirófano a que le reconstruyan la uretra. ¿Qué? Le reconstruyen. No se puede. En este caso, solo la uretra se ve afectada. Todavía no puedes durante un tiempo, pero sí puedes parar. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, lo mismo. Va a ingresar por la nariz, se va a ir a la parte posterior. Ambas van a tener la misma función, ¿ok? Que es mantener permeable la vía aérea. Ambas se van a utilizar en pacientes inconscientes, muchachos. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes conscientes tienen reflejo nauseoso. Van a vomitar. ¿Y en qué posición van a estar estos pacientes para colocarles la cama? En decúbito dorsal. Por lo tanto, el paciente vomita y el vómito se va a ir a las vías aéreas y su paciente se complicó con una broncoaspiración. ¿Ok? Y generalmente se tiene que anestesiar la vía aérea de estos pacientes. ¿Cómo se van a dar cuenta que están ventilando bien? Porque tiene movimiento torácico, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a la ventilación invasiva. Dentro de la ventilación invasiva vamos a ver 3 procedimientos. El uso de una mascarilla laringea, la intubación orotraqueal y la traqueotomía, ¿ok? Mascarilla laringea. ¿En qué consiste la mascarilla laringea? Tiene las mismas funciones que una intubación orotraqueal. La diferencia está en que es un tubo similar al antetraqueal, pero en el extremo distal posee una almohadilla. Les voy a explicar qué almohadilla. Entonces, en este caso, el paciente tiene una almohadilla que se puede inflar, ¿ok? Por lo tanto, para colocar esta mascarilla laringea siempre tiene que estar primero desinsuflado. Ingresamos hasta la parte del inicio de las vías aéreas o de las cuerdas vocales y posteriormente inflan, ¿ok? ¿Cuál va a ser el beneficio de esto? No se va a broncoaspirar. El paciente no se va a broncoaspirar, en ningún momento esta vía aérea va a colapsar. Generalmente en la intubación esa vía aérea, si nosotros lastimamos o lesionamos, generamos una inflamación en nuestra vía aérea, colapsa. Así esta vía aérea tenga alguna inflamación o algún procedimiento, si se dan cuenta esa almohadilla tiene un tamaño considerable, ¿ok? Por lo tanto esta vía aérea siempre se encuentra permeable. ¿Esto se podrá colocar en pacientes que están conscientes? No. Entonces, tiene que llegar hasta la región hipofaríngea. ¿Cuáles son los beneficios de colocar esta máscara laringea? Que no se necesita visualizar la glotis o las cuerdas vocales como se necesita en la intubación orotraqueal. Evita lesiones de las cuerdas vocales y el uso del laringoscopio. Y va a evitar
evitar en algunos casos la intubación de los pacientes. ¿Por qué no se utiliza más eso y la introducción? Porque generalmente es un material que no se puede conseguir con facilidad. Aquí en Bolivia, por ejemplo, no hay. Muy pocos hospitales lo tienen. Aquí generalmente se complica la permeabilización de vías aéreas y se intuba, ¿ok? Entonces, ¿cómo se coloca? Se coloca parecido a una, ¿qué se llama? Una sonda orotraqueal. Ingresa desinsuflado el balón a la almohadilla, tiene que llegar hasta la parte inferior de la faringe y posteriormente esto se va a insuflar. Dime. Doctora, ¿y en qué caso falla ese tipo de información? ¿Este? En este caso no hay ninguna falla. Generalmente no hay fallas. En el caso clínico vi que falló ese tipo de información. Doctora, No sé, pero me lo puedes mandar y lo analizamos. doctora, ¿Ok? en el sector laureano es una atención que hay pacientes No entiendo eso, pero vamos. Sí, porque como la almohadilla está generando una presión, generalmente no tiene por dónde salir. Pero sí existen complicaciones con eso. ¿Ok? Pero dentro de todas las partes del manejo de vía aérea de manera invasiva, esta es la más recomendada porque tiene la que menos efectos secundarios tiene. ¿Ok? Entonces, es la forma en la que se tiene que colocar. Por último tenemos después la intubación orotraqueal. ¿En qué consiste la intubación orotraqueal? Si ayer los de la práctica ya han hecho ya la introducción orotraqueal. Consiste en la introducción de un tubo en la vía aérea que se coloca, en este caso, por visualización directa y necesaria ¿de qué? De la glotis y de las cuerdas vocales. Que necesitan visualizar las cuerdas vocales. A través de un uso de un laringoscopio, que puede incluir. ¿Alguna vez has visto un laringoscopio? Ayer. Ese es un laringoscopio, muchachos. ¿Ok? Entonces, un laringoscopio es un instrumento de metal que tiene dos funciones. La primera, iluminar el trayecto de la vía aérea, y la segunda es Una guía, ¿no? una guía para colocar, en este caso, el tubo orotraqueal. Tiene una lámpara, tiene una hoja que puede ser curveada, puede ser recta y en algunos casos es bastante corta, ¿ok? Dependiendo qué tipo de intubación vamos a hacer. Tiene un gancho en el cual cuando la hoja se asegura al gancho, ¿qué va a pasar? Los que ya han pasado prácticas, ¿qué pasa? Generalmente se enciende la lámpara o la luz, ¿ok? Y tiene un mango. Entonces en la práctica vamos a ver cómo se maneja ese laringoscopio. ¿Cuál es la función? Que nosotros hagamos el ingreso, metamos el laringoscopio por la cavidad oral y vayamos eliminando las curvaturas de la vía aérea. ¿Ok? El laringoscopio ingresa por completo. Si se están dando cuenta, tienen que tocar los dientes. ¿Ok? Ingresa por completo, elimina la curvatura y a través del canal que tienes van a introducir la sonda. ¿Ok? Esa sonda tiene características. ¿Tiene que ser flexible? Sí. ¿Tendrá que tener un tamaño adecuado? Sí, porque no le pueden colocar un tubo o una sonda a un niño pequeño que sea para adulto. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Es transparente? ¿Por qué piensan que es transparente? ¿Para ver qué? Para poder visualizar si existe secreciones o en algún caso existe sangre, ¿ok? Que pueda visualizarse en el tubo. Y generalmente cuando este tubo se maneja por mucho tiempo, la sonda tiene una línea azul que es metal. ¿Para qué me servirá? ¿Cuál será la función de eso? Para los rayos X, ¿no? Para que cuando yo le saque una radiografía a mi paciente pueda ver dónde está colocada la sonda o en este caso el tubo, ¿ok? Ahora, ¿en qué casos está indicada la intubación orotraqueal? La más común siempre es cuando los pacientes van a ser sometidos a cirugía y tienen anestesia general, ¿ok? Está indicado también en estados de apnea o insuficiencia respiratoria, pacientes que están inconscientes o con Glasgow menor a 9. Dificultad para mantener la vía aérea permeable. Generalmente la intubación se utiliza como último recurso, ¿ok? Tienen que hacer primero ventilación boca a boca con el ambú, colocar la cánula orofaringea o la cánula de Guedel, cánula nasofaringea y por último recibir la intubación. Fracturas faciales que tengan complicación de las vías aéreas. Pacientes con quemaduras, ¿podría hacer las otras ventilaciones?
¿Por No. qué? Porque el tejido ya está sensible o está... Porque los grandes quemados tienen afectación de las vías aéreas. En algunos casos solamente tienen inflamación y en algunos tienen quemaduras de la vía aérea. Por lo tanto, los pacientes sí o sí se tienen que intubar. Pacientes que tienen convulsiones, en este caso estatus epiléptico, requerimiento de la sedación, pacientes con traumatismo craneoencefálico y pacientes que tienen trauma mayor de pared del tórax. ¿Qué trauma mayor de pared del tórax conocen? Tórax inestable. ¿Podrán ventilar a ese paciente? No. Entonces ese paciente tiene que tener sí o sí intubación. Ok, entonces, ¿cómo se dedica la intubación? Les he dicho que es un tubo transparente que ingresa generalmente por la boca y tiene que llegar a la región de las cuerdas vocales y atravesar ¿qué? ¿Qué va a atravesar? La glotis. En las imágenes ustedes pueden ver cuál es la diferencia entre la primera imagen y la segunda. Ok, entonces, ¿en cuál de las dos van a intentar intubar? Cuando el espacio está abierto. ¿Ok? ¿Qué van a visualizar? Primero las cuerdas vocales falsas, el ligamento arioepiglótico y aquí dentro se encuentra la glotis y lateralmente se encuentran las cuerdas verdaderas. Siempre tienen que visualizar las cuerdas vocales para poder intubar a un paciente. Si ustedes han realizado la intubación, posteriormente tienen que hacer la insuflación del balón que se encuentra en la parte inferior de la sonda. ¿Por qué? Para que no se salga, ¿ok? Para que ese balón al momento de inflar genere como un tapón, una restricción para que esa sonda salga de las vías aéreas. Entonces nos ayuda a fijar esa sonda o ese tubo. ¿Qué más voy a necesitar? En este caso, ¿necesitaré algo más? ¿Tendrá que estar lubricada esa sonda? Sí. ¿Por qué no va a estar lubricada? Porque ya está lubricada todas las partes intramuscosas, entonces no necesito lubricar. ¿Ok? Ahora, ¿será que yo puedo ver o tengo alguna forma de determinar si mi intubación va a ser fácil o va a ser complicada? Los focos. ¿Qué focos? Los focos, sí. Solamente visualizando la boca o la orofaringe de un paciente, ¿podré visualizar que va a ser una intubación sencilla o no? No. Mirando, ¿qué? Mirando. Los anestesiólogos manejan lo que se denomina escala de Mayan-Patil, que por si acaso es su siguiente tarea. Sí, tiene. Escala o clasificación de Mayan-Patil. ¿En qué consiste este procedimiento? Simplemente en pedirle al paciente que generalmente abra la boca y ustedes puedan visualizar. Visualicen las bocas de sus compañeros. Vamos, abran la boca. Abran la boca. Ya, barbijos afuera. Ya, vamos, ya. Revisen. Ahí la boca rápido. Vamos, dale ahí, mostrar tu boca. Ya, pero ya, antes de que le mueran.